Julia Cameron, El camino del artista, un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. La Biblia de los creativos reconocida mundialmente. Índice, portadilla, índice, agradecimientos, dedicatorias. Introducción a la edición del 10º aniversario de El camino del artista. Introducción. Electricidad espiritual, principios básicos. Las herramientas básicas. Semana 1. Recuperar una sensación de seguridad. Semana 2. Recuperar una sensación de identidad. Semana 3. Recuperar una sensación de poder. Semana 4. Recuperar una sensación de integridad. Semana 5. Recuperar una sensación de posibilidad. Semana 6. Recuperar una sensación de abundancia. Semana 7. Recuperar una sensación de conexión. Semana 8. Recuperar una sensación de fortaleza. Semana 9. Recuperar una sensación de compasión. Semana 10. Recuperar una sensación de autoprotección. Semana 11. Recuperar una sensación de autonomía. Semana 12. Recuperar una sensación de fe. Epílogo. El camino del artista. El camino del artista, preguntas y respuestas. Guía de racimos creativos. Apéndice. Mezcla de rastros. Lecturas recomendadas. Agradecimientos de mi camino de artista. En este momento, más de 1 millón de personas han contribuido a El camino del artista. Es un verdadero movimiento. Sin embargo, hay personas sin las cuales no habría gozado de tanta seguridad ni habría crecido tanto. Deseo dar las gracias aquí a algunas de ellas. Jeremy Tarcher, por publicar mi trabajo, por editarlo y por cuidar de él con tanto mimo, con su característica visión y su brillantez. Joel Fontinos, por nutrir y proteger el corpus de mi obra, cultivando no solo mi trabajo, sino también lo más profundo de mi corazón y de mis sueños con claridad y fortaleza. A Mark Bryan, mi gratitud por haber peleado para proteger y defender mi obra, por su pensamiento innovador y visionario y por su capacidad para comprender y perdonar el hecho de que nuestros caminos hayan sido, por fuerza, tan a menudo divergentes. A mi hija, Domenica Cameron Scorsese, por compartir a su madre y por soportar la doble presión de sufrir una fama de segunda generación, gozando de un talento de primer orden. Mi gratitud por ser siempre el tipo de artista y de persona para quien quiero escribir libros buenos y útiles. Con admiración por su astucia, ternura y puras agallas creativas. A Emma Lively, con gratitud por su fuerza visionaria y por trabajar con una convicción tan audaz y osada, tanto con mi música como con mis libros. Es una amiga verdadera, no solo de mi creatividad, sino también de mis sueños y deseos. Nos conocimos a través de El camino del artista y de mi musical Avalon, y hemos disfrutado de la combinación de nuestros caminos de artista como colaboradoras musicales en los últimos 4 años. A Susan Schulman, con gratitud por sus largos años de devoción y compromiso con el camino del artista, con admiración por su visión y con humildad ante su coraje frente a difíciles tribulaciones paralelas a las mías. Con gratitud a Pat Black y compañía por mantener un rumbo fijo mientras el camino del artista y yo misma crecíamos a trompicones. Con gratitud a David Groff por su buena escritura y su pensamiento, a Johanna Tani por la elegancia y agudeza de su edición, y a Sarah Carter por su diestra y cuidadosa ayuda, muy por encima de lo que exige el deber. Gracias a estas 3 almas creativas. James Nave, por su lealtad y generosidad como compañero en estas clases durante tanto tiempo. Y a Tim Weather, un gracias especial por su brillantez musical
y como compañero en estas clases y creador a lo largo de múltiples años y proyectos. Gratitud también a Mauna Ekner y Claire Bácaro por su inspirado y meticuloso trabajo de diseño en el que recuerdan siempre que la forma está en función del fondo, de tal modo que los libros den cuerpo a la fórmula del artista. La belleza es la verdad y la verdad es la belleza. Gratitud también, siempre, para mi hermana y frecuente colaboradora, Livy Cameron, cuyo ingenio y fantasía me permitieron crear herramientas adicionales en apoyo de El Camino del Artista. Ella conoce bien la verdad de que la risa es la mejor medicina y me ayudó a la hora de administrar primeros auxilios creativos con una cucharada de azúcar para que el remedio entrara bien. Mi más profundo agradecimiento por su inspirado trabajo en The Artist's Datebook, God is Dog Spelled Backwards y el próximo libro, How Not to Make Art, así como en cualquier otra cosa que merezca la pena. Mi gratitud a Sonia Choquette y Larry Lonergan por su amor y por la claridad de su visión mientras yo luchaba por sacar fruto de pequeñas semillas en forma de grandes sueños. A Edmund Toll y Robert MacDonald por su creatividad y caballerosidad cuando ambos me protegieron y me inspiraron para llevar a cabo mi trabajo creativo en todas sus formas. Finalmente, quisiera dar las gracias a quienes me han precedido y me han enseñado el camino, muy especialmente a Juliana McCarthy, Mac Showalter, John Newland y todos aquellos que iluminan nuestros caminos de artistas con un farol espiritual, con su arte y con su generosidad. Este libro está dedicado a Mark Bryan. Mark me urgió a escribirlo, me ayudó a darle forma y lo usó conmigo para dar clases. Sin él no existiría. Introducción a la edición del 10º aniversario de El Camino del Artista. El arte es una transacción espiritual. Los artistas son visionarios. Nuestra práctica habitual se basa en la fe. Vemos con claridad un objetivo creativo que resplandece en la distancia y nos movemos hacia él, a pesar de que, por visible que sea para nosotros, quienes están a nuestro alrededor no lo ven. Aunque sea difícil recordarlo, es nuestro trabajo lo que crea el mercado, no el mercado lo que crea nuestro trabajo. El arte es un acto de fe, y el modo de practicarlo es haciendo arte. A veces nos obliga a hacer peregrinajes, y como muchos peregrinos, dudamos de haber sentido la llamada al tiempo que respondemos a ella. Porque no hay duda de que respondemos a ella. Estoy escribiendo sobre una mesa china lacada en negro que mira al oeste, más allá del río Hudson, hacia América. Estoy en el extremo de la orilla occidental de Manhattan, que es un país en sí mismo y donde resido en la actualidad, trabajando en la adaptación de espectáculos musicales del papel al escenario. En Manhattan están los cantantes, por no hablar de Broadway. Estoy aquí porque el arte me trajo hasta aquí, y como soy obediente, vine. Es posible que Manhattan tenga una densidad de artistas per cápita más alta que ninguna otra zona de Estados Unidos. En mi barrio del Upper West Side, los violonchelos son tan frecuentes y aparatosos como las vacas en Iowa. Aquí son parte del paisaje. Tecleando en mi máquina de escribir, yo también soy algo que Manhattan conoce muy bien. Escribo una melodía al piano a 10 manzanas de donde Richard Rodgers, un adolescente desgarbado, subió los escalones de un portal para encontrarse con un joven bajito que se convertiría en su compañero de una vida, Larry Hart. Juntos soñaron a través de sequías y riadas. Mi apartamento está en Riverside Drive, en este extremo estrecho de la isla.
Broadway está apenas a una manzana a mi espalda, según miro al oeste hacia el otro lado del río, ahora mismo, negro como la tinta, bajo una puesta de sol de cintas de colores. Es un río ancho, no solo oscuro, y en un día ventoso, de los que hay muchos, el agua se agita, salpicada de crestas blancas. Remolcadores de color rojo cereza, resueltos como escarabajos, embisten con la proa contra las olas, cavando un sendero que sube y baja por el río, empujando barcazas con el morro. Manhattan es un puerto de mar y un lugar donde amarran los sueños. Manhattan está abarrotado de soñadores. Todos los artistas soñamos y llegamos aquí portando esos sueños. No todos vestimos de negro, ni seguimos fumando y bebiendo alcohol a palo seco, ni vivimos enamorados del romance hortera y de la vida dura, en pisos diminutos sin ascensor, llenos de esperanza y cucarachas, en unos barrios tan cutres que hasta las ratas se han mudado. No, igual que las cucarachas, los artistas andan aquí por todas partes, desde las casas de vecindad hasta los grandes áticos. En mi propio edificio no solo vivo yo con mi piano y mi máquina de escribir, sino también una cantante de ópera que trina por los patios interiores como una alondra alzando el vuelo. Muchas veces, aunque no siempre, los camareros del barrio son actores y las chicas de la zona, que son particularmente bonitas y tienen pies de pato, sí que bailan, por más que sus andares de palmípedo hagan difícil imaginar la gracia con la que lo hacen. Esta tarde me he tomado una taza de té en Edgar's Café, la cafetería que lleva el nombre de Edgar Allan Poe, que vivió por aquí, aunque murió un poco más hacia el Uptown, ya en la zona del Bronx. He mirado por las ventanas del bajo que ocupaba Leonard Bernstein en el edificio Dakota, y he perdido un poco el sentido al pasar por el arco de entrada donde dispararon a John Lennon. En este apartamento estoy apenas a una manzana de los antros que frecuentaba Duke Ellington, y cerca de aquí hay además una calle que lleva su nombre. Manhattan es una ciudad llena de fantasmas. El poder y los poderes creativos corren por los cañones verticales que forman sus rascacielos. Fue en Manhattan donde empecé a enseñar el camino del artista. Como todos los artistas, como todos nosotros, si prestamos atención, experimento la inspiración. Recibí una llamada para enseñar y respondí a esa llamada con cierta reticencia. ¿Y qué pasa con mi arte?, me preguntaba. Todavía no había aprendido que lo cierto es que nos inclinamos a practicar lo que predicamos, que desbloqueando a los demás lograría desbloquearme a mí misma, y que, como todos los artistas, prosperaría con más facilidad en compañía, junto a almas gemelas con quienes saltar al vacío con fe y armonía. A pesar de haber sido llamada a dar clases, no podía imaginar que enseñar bien me llevaría hasta mí misma y que a través de mí llegaría a los demás. En 1978 empecé a enseñar a otros artistas cómo desbloquearse y ponerse de nuevo en pie después de una lesión creativa. Compartí con ellos las herramientas que había aprendido a través de mi propia práctica creativa. Lo hice tan fácil y ameno como pude. Recuerda, hay una energía creativa que quiere expresarse a través de ti. No juzgues ni el trabajo ni a ti mismo. Ya lo arreglarás más adelante. Deja que Dios trabaje a través de ti, les decía con amabilidad. Mis herramientas eran simples y mis estudiantes pocos. Tanto las herramientas como el número de mis alumnos crecieron muchísimo a un ritmo constante durante los siguientes 10 años. Al principio y desde entonces, casi siempre mis estudiantes eran sobre todo artistas bloqueados o heridos, pintores, poetas, escultores, escritores,
cineastas, actores y aquellos que sencillamente deseaban ser algo más creativos en sus vidas personales o en cualquiera de las artes. Mantuve las cosas simples porque en realidad lo eran. La creatividad es como la maleza, renace con muy poquitos cuidados. Enseñé a la gente a alimentar a su espíritu creativo con los sencillos nutrientes que precisa para mantenerse vivo. La gente respondía haciendo libros, películas, cuadros, fotografías y mucho, mucho más. El boca a boca se puso en marcha y mis clases empezaron a llenarse con facilidad. Mientras, seguí haciendo mi propio arte. Escribí obras de teatro, escribí novelas y películas, hice largometrajes, televisión y relatos, escribí poesía y luego hice performance. A partir de este trabajo, aprendí más herramientas creativas, redacté más textos para la enseñanza y, ante la insistencia de mi amigo Mark Bryan, reuní esos textos para convertirlos en apuntes de clase y después en un libro de verdad. Mark y yo fabricamos codo a codo, paginando e imprimiendo un sencillo libro que se podía enviar a la gente que necesitaba ayuda. Así fue como lo enviamos por correo a unas 1000 personas, que a su vez lo fotocopiaron y se lo pasaron a sus amigos. Empezamos a escuchar asombrosas historias de rehabilitación, pintores que pintaban, actores que actuaban y gente sin ninguna dedicación artística concreta que empezaba a llevar a cabo el arte que siempre habían deseado hacer. Escuchamos historias de avances repentinos y de lentos despertares. Jeremy Petarcher, el reconocido editor especializado en creatividad y potencial humano, leyó una primera versión del trabajo y decidió publicarlo. Mientras, yo dividí el libro en un curso de 12 semanas con cada sección dedicada a un tema concreto. Este libro tan sencillo era la destilación de 12 años de enseñanza y de 20 años de hacer arte en muchas formas diversas. Al principio lo titulé Sanando al artista interior. Finalmente, tras mucho pensar, decidí llamarlo El camino del artista. Indagaba en la creatividad y la explicaba como un asunto espiritual. Empecé a ser testigo de mis propios milagros. Con frecuencia viajaba para dar clases y en firmas de libros y actos públicos la gente empezó a entregarme CDs, libros, videos y cartas en las que me trasladaban el siguiente pensamiento. Utilizando tus herramientas hice esto. Muchísimas gracias. El cumplido más habitual era: tu libro me cambió la vida. Y lo escuché en boca de artistas, tanto de escasa como de mucha fama, en lugares desconocidos y en zonas de vanguardia internacional. Al utilizar las herramientas, los pintores pasaban de estar bloqueados a ganar premios en grandes certámenes. Los escritores pasaban de no escribir a ganar premios Emmy y Grammy por su trabajo. Me sentí empequeñecida por el poder de Dios, del gran Creador, a la hora de restaurar la fuerza, la vitalidad y la inspiración en caminos individuales diversos y divergentes. Una mujer, escritora bloqueada en la cincuentena, se convirtió en una laureada dramaturga. Un músico de acompañamiento concibió y ejecutó un audaz álbum en solitario. Sueños largamente acariciados florecían por todos aquellos lugares donde el gran Creador posaba su mano de jardinero. Y yo recibía agradecimientos que en puridad pertenecían a Dios. Yo no era más que un conducto espiritual para el hecho básico, también espiritual, de que el gran Creador ama a los artistas y ayuda activamente a quienes se abren a su creatividad. De artista a artista, de mano en mano, el camino del artista empezó a expandirse. Oí hablar de grupos en la selva de Panamá, en el desierto australiano y en ese otro corazón de las tinieblas, The New York Times. Grupos de druidas, grupos sufís y grupos budistas encontraron terreno común en sus simples preceptos sobre la creatividad. El camino del artista llegó a Internet creando grupos
o como yo los llamo, racimos, que eran como grandes plantaciones de melón enviando raíces y ramas a formar nuevos grupos en Inglaterra, ahora en Alemania, luego en un contingente de suizos herederos de Jung. Como la vida misma, el camino del artista, que empezó a recibir el nombre de movimiento, siguió avanzando con tenacidad, casi con voracidad. Proliferaron los artistas que ayudaban a otros artistas, florecían las obras de arte y despegaban y se afianzaban las carreras, rodeadas de amigos que las apoyaban. Yo era una testigo encantada. 100,000 personas compraron y utilizaron el libro, luego 200,000, luego 1,000,000, luego más. Oímos hablar y ocasionalmente ayudamos a iniciar el uso de El Camino del Artista en hospitales, prisiones, universidades, centros de desarrollo humano y a menudo entre terapeutas, doctores, grupos de apoyo a afectados de SIDA y programas de mujeres maltratadas, por no hablar de estudios de bellas artes, programas de teología y conservatorios de música. Y, por supuesto, siempre pasando de mano en mano, con el boca a boca, de corazón a corazón. Como un jardín milagroso, el camino del artista siguió creciendo y creciendo. Sigue creciendo. Esta misma mañana recibí por correo un libro recién publicado con una nota de agradecimiento. Hasta la fecha, el camino del artista ha aparecido en casi 20 idiomas y ha sido enseñado o recomendado en todas partes, desde The New York Times hasta el Museo Smithsonian, desde el Instituto Iselen hasta los elitistas cursos de música en Juilliard. Como los grupos de alcohólicos anónimos, los racimos del camino del artista se han reunido con frecuencia en sótanos de iglesias y en centros de sanación, así como en una choza, con tejado de paja en Centroamérica y una cabaña rodeada de serpientes pitones en Australia. ¿He dicho que muchos terapeutas dirigen grupos en calidad de mediadores? Pues sí, la gente sana, porque la creatividad es sana, y al practicarla descubre versiones mejores de sí misma. Y todos somos mejores de lo que podemos concebir. Yo quería que el camino del artista fuera libre, y, como el movimiento de rehabilitación personal de los 12 pasos, que en su mayor parte funcionara sin líderes y pudiera seguirse de manera autónoma, creciendo a partir de la sencillez y de la falta de control, logrando su expansión a través de una serie de equilibrios naturales, podríamos decir que estacionales, que se fueran desarrollando por su cuenta. Mi actitud era: él mismo se protegerá y se dirigirá, y se arreglará si abusan de él. Al cruzar el umbral del 1,000,000 de ejemplares, temí por el tiempo y la privacidad necesarios para hacer mi propio arte, una experiencia personal sin la cual no podía seguir ayudando a los demás. ¿Cómo iba a escribir un libro de enseñanzas si no tenía ideas nuevas sobre lo que enseñar? Paso a paso, me fui retirando hacia la soledad de mi propio laboratorio creativo personal, ese lugar silencioso y tranquilo dentro de mí, donde podía hacer arte y aprender de cómo lo hacía. Cada pieza de arte que fabricaba me enseñaba lo que yo, a mi vez, tenía que enseñar. Con cada año de trabajo fui aprendiendo que la creatividad no tiene fondo. No tiene techo, tampoco, aunque hay partes del crecimiento que son lentas. El ingrediente que se precisa es la fe. Empecé a escribir entregas, libros breves y directos, cuyo objetivo era desactivar los peligros reales y presentes que conlleva el intentar construir una vida creativa sana y amable. Escribí The Right to Write, el derecho a escribir, Supplies, provisiones, y otras guías más caseras y amables, como el libro de citas con el artista, las páginas matutinas del Camino del Artista y mis libros de oraciones, cuyo fin es crear una sensación de seguridad y bienestar para quienes siguen el sendero artístico en este mundo. Deseaba que la gente tuviera buen ánimo y buenos compañeros. Aunque el arte sea un camino espiritual, lo mejor es recorrerlo con amigos que sean a su vez
peregrinos como tú. La gente me escuchaba. Mientras, los libros del camino del artista eran obligatorios en ciertas giras musicales. Se incluían como guiño de decoración en los sets de cine. Se enviaban abuelas que florecían con brillantez en su robusta senectud y servían como puente para que muchos artistas de éxito cambiaran sus hábitos y géneros creativos. En cuanto a mí, una novela, una colección de relatos y 3 obras de teatro hallaron un hueco cómodo entre mis, hasta la fecha, 17 libros publicados, y he seguido con cuidado haciendo arte y dando clases. Mis estudiantes ganaron premios, y yo también. Utne Reader escogió El camino del artista como una obra maestra. El álbum de poesía que hice con Tim Weather fue seleccionado como mejor banda sonora original, y mis libros de texto siguieron apareciendo en listas de los más vendidos y de libros recomendados por la prensa, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. ¿Acaso puede sorprender que muchas veces yo me sintiera mareada y confundida, abrumada por la velocidad de la gente y de los acontecimientos? Una de las ironías de la vida de un escritor celebrado es que nuestra inclinación natural de sentarnos a solas ante una mesa es cada vez más difícil de seguir. Mis propias páginas matutinas tenían en este sentido incalculable valor como fuente continuada de directrices. Me decían que buscara la soledad, tanto como que siguiera aceptando la compañía de otros artistas que creían al igual que yo que siempre nos dirige el gran creador, así como quienes nos preceden siguiendo sus caminos de artista y amando las mismas formas de arte que nosotros. Hay poderes elevados dispuestos a ayudarnos si se lo pedimos. Debemos mantenernos dispuestos a pedir, con la mente lo bastante abierta como para dejarnos dirigir y dispuestos a creer, a pesar de nuestros ataques de desesperanza. La creatividad es un acto de fe y debemos ser fieles a esa fe, estar dispuestos a compartirla para ayudar a otros y también a recibir ayuda. Al otro lado de mi ventana, por encima del Hudson, un gran pájaro alza el vuelo. Llevo días viendo a este pájaro surcando el cielo, navegando en el aire feroz que son los vientos de hélice que rodean esta isla. Es demasiado grande para ser un halcón, aunque no tiene la forma de una gaviota. Pero más arriba, el valle del Hudson está lleno de águilas. Me resulta difícil creer que ésta lo sea, pero ella sí parece saber lo que es con exactitud. Águila. No dice su nombre, lo lleva puesto. Tal vez, como artistas, nosotros seamos igual que esos pájaros, confundidos con otra cosa tanto por nosotros mismos como por los demás, navegando la corriente de nuestros sueños, de caza, por los cañones de la industria en busca de algo que hemos visto desde las alturas. Para los artistas, la improvisación y el que sea lo que Dios quiera son una forma habitual de obrar. Debemos confiar en nuestros procedimientos y ver más allá de los resultados. A lo largo de los siglos, los artistas hablaron de inspiración y confesaron que Dios les había hablado, o que lo hicieron los ángeles. En nuestra época no suelen manejarse estas ideas del arte como una experiencia espiritual, y sin embargo, la experiencia central de la creatividad es mística. Al abrir nuestras mentes a lo que se debe crear, entramos en contacto con nuestro creador. Los artistas trabajan en celdas por todo Manhattan. Tenemos la devoción de un monje por nuestro trabajo y, como los monjes, algunos tendremos visiones y otros trabajaremos toda nuestra vida para conocer la gloria solo a distancia, de rodillas en la capilla, sin recibir jamás la visita de un Tony, de un Oscar, de un Premio Nacional del Libro. Y en cambio, esa voz, pequeña y firme, puede hablarnos tan alto como al que más. Así que rezamos. La fama llegará a algunos, pero el honor acompaña a todos los que trabajan. Como artistas,
experimentamos el hecho de que Dios está en los detalles. Al hacer nuestro arte, conocemos en primera persona la mano de nuestro Creador.